Hoy, con la cuarta parte de Lázaro, los verdaderos discípulos dan su vida por el Señor. El texto en Juan capítulo 11, vamos para agarrar el contexto, el versículo 6, dice así, Juan 11:6, cuando yo pues que estaba enfermo, Lázaro, su amigo, se quedó días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí inicia el estudio hoy. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Oramos. Padre, te doy gracias esta mañana por todas las cosas buenas y malas que nos pasan. Tú eres el único, el Cordero que merece la gloria y honra, el que nos guarda, el que nos sostiene. Nuestra mirada está puesta en ti, no en los hombres, en ningún hombre. Ayúdanos a seguir adelante, a ser firmes, fuertes, Señor, y a cuidar mi familia. Háblanos esta mañana en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada quedamos en que ya Jesús, después de 2 días, decidió ir a Betania a visitar a su amigo para despertarle. Dice en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La palabra duerme se usa en la Biblia como una comparación para la muerte. Realmente los creyentes no mueren, pero los creyentes no mueren la segunda muerte, la espiritual. Por lo tanto, al decir Jesús que iba a despertarle, él estaba hablando metafóricamente de que iba a resucitar a Lázaro de los muertos. El creyente, sin ninguna duda, es que él está durmiendo, está en un momento de separación. El verbo dormir aparece en el Evangelio en todo el Nuevo Testamento 18 veces. 4 hablando de dormir, pero 14 veces hablando de él. Se refiere a alguien que está durmiendo, pero está vivo espiritualmente. En el punto número 1, versículo 11, los cristianos duermen, no mueren. Usted siempre va a encontrar que José duerme, no que murió. Los cristianos duermen, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Primero que nada, los cristianos mueren físicamente, lo sabemos, pero no todos los cristianos murieron físicamente. En la escritura dice que Enoc y Elías no murieron, no vieron muerte, sino fueron arrebatados. Porque el Señor también nos quiere enseñar que Él es soberano y Él hace lo que le da la gana. Enoc, eso sí, no eran cualquier personas. Enoc, 2 veces se dice, como en Génesis 5:22, que caminó con Dios. Enoc tuvo una vida de fe. Es una vida de fe y solo es posible en la práctica de la santidad, ya que sin ella no puede haber comunión íntima con el Señor. Dice Salmo 24:3, ¿quién? Porque esto es algo individual. Si tú ves que una familia se hunde o tu mejor amigo se hunde, tú tienes que seguir al Señor, aunque nos duela. Tú tienes que seguir al Señor, porque dice, ¿quién? Es individual. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y vuelve a hacer la pregunta al salmista, ¿quién estará en el lugar santo? Es individual. Es una carrera, no de velocidad, sino de resistencia. El limpio de manos es una conducta tanto exterior como interior, porque la exterior podemos aparentar que estamos bien espiritualmente, pero por dentro solo lo ve Dios.
Por eso cuando iban a ungir a David, le dijo el profeta Samuel, no te fijes en lo que hay afuera, porque Dios lo que ve es el corazón. La santidad es inseparable de la vida de fe. Todo verdadero creyente tiene la santidad, no es una opción, porque opción es, ir a trabajar es obligación. Es obligación trabajar, pero la iglesia es opción, venir temprano. Leer la Biblia lo metemos en el cajón de opción. No. La venir a la iglesia temprano no es opción, es una obligación. Leer la Biblia no es una opción. Póngalo en lugar de obligación. El ser cristiano no es cuando yo quiero, no es obligación. Porque a veces nosotros tomamos la iglesia como un hobby. La metemos en el cajón, la lista de opciones. Pero es una obligación leer la Biblia, orar, estar ferviente, servir, evangelizar. Es una forma de vida, la santidad. Y en cualquier circunstancia el creyente que vive en santidad va a oler. Va a llegar uno, visita una casa y no dice, aquí vive Dios. Se siente en el hogar, se siente las reacciones. En los momentos de presión, Abraham Lincoln él decía, no mande la primera carta, manda la segunda. La primera tú estás caliente, no hables. También Abraham Lincoln dijo, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Tú verás quién es esa persona. El momento en el ministerio terrenal de Jesús para sus discípulos, en este momento la muerte está apareciendo en la pantalla. Ya sea por lo de Lázaro o por ellos, porque el versículo 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. El que es amigo de Jesús, él va a ser su amigo. Él te va a defender. Vamos para despertarle. Jesús, él está aprovechando toda ocasión. Cualquier momento Dios lo aprovecha. Aún en la cruz estaba evangelizando a alguien. Y nosotros que podemos caminar y hablar, vamos a cruzar nuestros labios y el crucificado evangelizando de la paz, acomodando siendo responsable de María. Juan, dejando las últimas piezas. Que el último segundo de nuestra vida sea servir a Dios. Esa es nuestra meta. Alabarle a Él. Jesús aprovecha toda ocasión para enseñarle a sus discípulos, porque está 4 meses de ya no estar físicamente con ellos, de manera que la muerte produce un verdadero temor al hombre sin esperanza. ¿Por qué ustedes creen que hubo un pánico escondiendo papel higiénico, susto y miedo hacia la pandemia? ¿Por qué usted cree? Hebreos 12:15 nos habla que el impío tiene temor a la muerte. No nos gusta hablar. ¿Qué sigue? Hebreos 12:15 dice, librar a todos los que por el temor de la muerte, que el versículo 14 decía que el diablo tiene el imperio de la muerte amarrado. Dice que el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. Están amarrados, primero esclavos del diablo. No pueden hablar de la muerte. Tienen miedo y pánico. La persona que no tiene a Cristo, número 1, tiene miedo de morir porque no sabe dónde va a ir. Y segundo, no tiene paz. Puede trabajar, puede tener familia, puede tener hijos, puede tener dinero, todo, pero no tiene paz. Porque la palabra de Dios, solo Él puede dar la paz. El temor de la muerte es parte de nuestra vida cuando no éramos creyentes. Toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte nos tenía amarrado, era parte de nuestra vida. No sabíamos qué hacer. No necesitamos un purgatorio, algo para saber qué pasa el día de mañana. Ahora estamos seguros. Dice 1 Corintios 15:54, sórbida es la muerte. Esto se puede traducir: la victoria de la resurrección ha tragado el poder de la muerte. Por ende, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual a ella quedan destituidos mediante la obra de Cristo. Satanás parece ser el triunfador en el jardín en Génesis 3. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Dios cambió
aparentemente la victoria de Satanás en fracaso. Gloria a Dios por el Cordero, dijo yo ahora. Cuando Cristo resucitó de la muerte, desde entonces la muerte ha dejado ser la fuente de temor. Cristo la venció y un día lo haremos también. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Los creyentes debemos estar listos y deseosos de, no sé si en cuerpo, irme o quedarme. Si me quedo en este mundo es para servir a Dios. Si no estoy listo para irme, debemos estar deseando irnos para estar con el Señor. Ese es nuestro deseo cuando no queremos morir. A veces tenemos nuestras metas, nuestros corazones puestos en las cosas del mundo. Jesucristo tenía que ser humano, Él tenía que morir. Fue hecho carne, como dice Juan 1:14, carne y sangre, para que pudiéramos morir y resucitar con Él. Él destruyó el poder del diablo sobre la muerte, dice Romanos 6:5. Él está temporalmente en el mundo destruyendo familias, metas, en pocos minutos. Solo entonces Cristo podría liberar a quienes tenía en un constante temor por la muerte. Éramos usted y yo, tenemos miedo a morir. Porque si usted muere sin Cristo, ya no hay nada que hacer. Por eso hay iglesias, por eso hay predicadores, proclamando, en el momento que yo muera me quedo sin trabajo, para que se entienda. Ese es el momento de hablar. El día, hoy es el profeta, hoy es el día de salvación, no mañana. A fin de que por medio de Él tú vivieras. Porque sabemos que es la única puerta de entrada al reino de Dios. Ese temor surge por un sentimiento de culpabilidad que está en la propia conciencia del hombre. Dios puso algo en la mente de nosotros y los impíos. Cuando usted está rebelde a Dios en sus mandamientos, Él no le va a dar paz. Usted va a tratar de acomodar su versión, pero la verdad de Dios no lo va. Usted no va a poder escapar de lo que tiene que hacer. El miedo continuo a la muerte es una verdadera esclavitud personal. De ahí la liberación que se produce al experimentar a Cristo, como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque temen. ¿No es Dios soberano? El día de nacer como el día de morir ya está inscrito. Más ejercicios que tú hagas, te vas a ir musculito a la tumba, pero te vas a ir. Ya está el día. Como pasó en los evangelios, cuando dijeron al Señor, hey, esas torres se cayeron, que fueron por pecado, que se cayeron esas torres, le preguntaron al Señor. Él dijo, Él no se enfocó en la historia de, si ustedes no se arrepienten, igual van a perecer. La forma de morir la escoge Dios. Lo importante es estar listo, Cristo en su corazón. La liberación no nos da espíritu de esclavitud. La liberación del creyente que es hijo de Dios lo rescata de la esclavitud del pecado. Recuerde que antes de nacer de nuevo éramos, y la gente anda en la calle y no entiende, pero cuando venimos, nacemos a este mundo, somos hijos del diablo. Juan 8:44. Por eso Jesús dice en Juan 3, ¿te es necesario nacer de nuevo? En este mundo no hay huérfanos. Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay intermedio. No, si yo no me meto con eso. Hijo de Dios o hijos del diablo. No hay huérfanos. Tú perteneces a alguien. Hay alguien que te gobierna. Hay alguien que te hace tomar decisiones. Dice Romanos 6:22. Más ahora, al recibir a Cristo, haberme humillado, haber doblado no mis rodillas, sino mi corazón. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios. ¿Tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ya eres salvo? Levanta la mano. Dice, fuimos hechos siervos. ¿Qué es siervos? ¿Qué significa siervo? Servicio. Ya no te mandas. Ya no te mandas. Estamos como el apóstol Pablo tirado en el piso en Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso es un siervo. Un siervo no tiene derechos. Por lo tanto, te libra del temor a la muerte. El temor desaparece, porque el creyente no tiene ya condenación,
A causa de la obra redentora, ya Cristo nos libertó, ya no hay condenación, como dice Romanos 8:1. Ahora, no dice, vamos a ver cómo, si muero, depende cómo va la balanza, a ver cómo me va. No. Ahora, pues ninguna condenación hay. No dice habrá en el futuro, no dice hubo, hay presente para los que están en Cristo, no como Judas que estaba con Cristo, no, en Cristo. Y esa palabra en es una preposición posicional, es una posición que ya no eres una criatura de Dios, tú no pasaste de criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Qué significan esas palabras para usted? Si usted se hallara en una fila de personas condenadas a la muerte y Jesucristo se levanta y grita, es inocente, déjenlo en libertad. Usted estaba en esa fila. Wow, es lo mejor que tú puedes escuchar. Porque si tú has sufrido mucho, el dolor de lo que es el infierno no tiene nada de comparación. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por ti. Los discípulos, en vez de decir, como el profeta Isaías, heme aquí, pero envíalo a Él. ¿No es cierto? A veces damos plata para misiones, pero si Dios llama a tu hijo. Cuando yo daba para misiones, yo estaba dando mi plata, dando mi dinero. Yo estaba tranquilo, ganando bastante dinero. Un día todo mi mes de diciembre lo agarré para una iglesia en Costa Rica que no tenía baños, lo agarré y se lo di al pastor, haga los baños. Me quedé sin plata. Llega enero, misiones, y yo empiezo a dar plata, pero siento un vacío aquí. No, y le doy más. No, Señor, ¿qué es? ¿Qué es, Señor? Es que yo ya no quiero tu dinero, yo te quiero a ti. ¿Qué haces si te pasa a ti lo mismo? ¿Qué pasa si te pasa a ti lo mismo? O tu hijo, o tu hija. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Aliviados de oír que Lázaro estaba recuperado, o así lo creyeron, dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. ¿Por qué no dejarlo descansar entonces, Señor? Ellos no vean la necesidad. Maestro, no arriesgues tu vida porque estamos a 3 kilómetros de Jerusalén y ellos te quieren aplastar, te quieren matar. Todo se pone manifiesto, el temor que el grupo de los discípulos sentía de regresar otra vez de Judea y especialmente de las proximidades a Jerusalén. Cuando uno lee el versículo, se puede entender que cuando Juan escribe, dijeron los discípulos, él no estaba incluido en esto. Aquí hay una aplicación. Nos habla este texto que hay un gran respiro para ellos mismos. Ya, Señor, usted dice que está bien, que va a sanarse. Si Lázaro se estaba recuperando de la enfermedad, no había necesidad de que Cristo se marchase a Judea a exponerse a sí mismo y a ellos al peligro. Así es como también nosotros estamos inclinados a esperar que una buena obra de Dios que nos ha encargado, que nosotros somos los que tenemos que evangelizar a nuestra familia, que somos nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero que lo hagan otros, el maestro escuela dominical, o que el pastor lo cambie, que nos ha dado a nosotros, nos ha encargado, se hará por sí misma. No, Dios lo va a hacer, es llamado, elegido, se va a salvar. No, sin que tengamos que pasar por la fatiga o el peligro que tal obra comporta. No, tú tienes que pasar por ahí. Esa prueba es para ti, no es para mí. Y ellos decían, ¿para qué vamos a ir allá? Señor, te van a matar. No, pero también hablaban de ellos mismos. 3. Tenemos que interpretar bien las palabras del Señor. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron, ese es el problema. A veces queremos interpretar la Biblia como queremos. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El error de los discípulos provino de mal entender las palabras de Jesús. Por eso hoy vemos donde el libro de Gálatas dice que no hay hombre, ni mujer, ni griego. Entonces muchas mujeres toman ese pasaje para decir que se pueden pastoras. Ese pasaje está hablando de la salvación. Nada más. Pastoras, 1 Timoteo 3, hombre y una sola mujer.
Si hubiera querido mujeres pastoreando, hubiera dicho mujer de un solo hombre. No vemos apóstolas. Entonces, cuando interpretamos mal la Biblia, va a haber errores. Si usted construye una casa y la pone torcida, todo va a construir torcido. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron, porque ellos se quedaron pensando en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Ve, no es para muerte, nos salvamos, no vamos a tener que ir, no nos van a matar. Ah, bueno, no tenemos que ir. A veces solo queremos, ojo, solo queremos oír lo que nos conviene en la escritura. ¿Usted no ha visto en las tiendas? Ahí están las tarjetitas de bendición. Qué lindas. Toda arma forjada contra ti prosperará. Lindo las tarjetitas de bendición. Pero nunca he visto tarjetitas de responsabilidades de la iglesia. Recuerda que la escritura, Jesús es el logos, es el principio, Él es el verbo. Él es el gran yo soy. Los discípulos aún creían que la condición de Lázaro era de mejoría, que continuaría si él descansaba. Los discípulos habían entendido mal la metáfora, la comparación relacionada con la muerte, al tratarla como un sueño. Ellos habían pensado en el sueño físico mientras Jesús hablaba de la muerte de Lázaro. ¿Ve qué importante es estudiar expositivamente? Porque el profeta Oseas dijo, así como es el sacerdote, así es el pueblo. Si un pastor habla de dinero, prosperidad, todos los miembros van a ser así. Como ya se ha dicho, el temor al regreso de Judea con los riesgos y peligros los conducía a ellos a pensar en otra idea, que no fuese el descanso del enfermo, por lo cual era no necesario arriesgarse a regresar al territorio. Versículo 14, Jesús aclara nuestras dudas. Entonces Jesús le dijo claramente, expositivamente, sin ninguna duda, con una sola definición: Lázaro ha muerto. Eso es lo que significa. Por eso se fundan sectas, porque toman un versículo y hacen una doctrina. La Biblia no se va a contradecir, es la misma. Él les dice, lo que yo quiero decirles es que ha muerto. Por eso en Éxodo 20 da los 10 mandamientos y en el capítulo 21 lo empieza a explicar. Como diciendo, ¿qué parte no entendieron? Como frecuentemente sucede con los evangelios, Jesús está hablando una cosa, pero los discípulos piensan otra cosa. En ese momento Jesús terminó con esa confusión. Les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí hay un indicador de la omnisciencia de Dios, pues recuerden, como estudiamos en la segunda parte, cuando el mensajero llegó, ya Lázaro estaba muerto. Por eso cuando Jesús llega, ya llega al cuarto día. En Juan 11:3, el que amas está enfermo. Cuando le dijo el mensajero eso a Jesús, él ya estaba muerto, tenía un día. No había modo de que Jesús hubiera oído que Lázaro ya había muerto, si no es porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo el mundo aparece sin velo ante los ojos de la omnisciencia. Él quita la cortina de tu intimidad y Él te ve lo que tú haces. Él lo ve, tu corazón. No hay nadie. Por eso el mismo Satanás va, cuando la gente está en el infierno, Satanás mismo va a decir, es justo que ellos estén ahí. Porque Dios todo lo ve. Él sabe que hay en tu dolor, tu tristeza, en tus miedos, tus temores. Pero la respuesta es que tú vas a hacer. ¿A quién le vas a entregar tu corazón? ¿A quién le vas a entregar tu vida, tus sueños, tus metas? Porque tú puedes decir a Satanás, Satanás siempre te ofrece un camino. Él te dice, si postrado me adorares, te daré todo esto. Usted lo puede hacer. Y Él te va a prosperar. Yo he visto gente salir aquí a buscar el mundo y han sido prosperados. Pero un precio muy alto han pagado. Y algunos no lo han pagado. Versículo 15. Y me alegro de vosotros. ¿A quién está hablando ahí? A los discípulos. A mí me preocupan los discípulos, miembros, sus familias, sus hijos. Sean sabios en sus decisiones de matrimonio. Elimine amigas si tiene que hacerlo de su teléfono. Quite el acceso a internet si no puedes controlar lo que ven tus ojos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él.
Suena extraño, me alegro por vosotros. Esa expresión de Cristo es un tanto extraña. Lázaro había muerto, su amigote, el que se alegraba de haber no estado allí cuando murió. La alegría del Señor no es, por supuesto, por la muerte de su amigo, sino para que sus discípulos puedan creer lo que Él haría, que volvería a remarcar delante de ellos, delante de todos, que había llegado a comprender que el Señor era el Hijo de Dios, que la muerte de Lázaro sería un motivo para glorificar a Dios. Los dos eran creyentes, salvo Judas. Juan 17:12. Ninguno de ellos se perdió. Ojo, si hay alguien que es de Dios, no se va a perder, no se preocupe. No se preocupe, si es de Dios, nadie se va a perder. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En ese momento de las vidas de los discípulos, la fe de ellos era todavía débil. De modo que el milagro que Jesús haría iba a consolidar más de lo que ellos creían en Él. El volver a la vida a un muerto. Porque si Jesús no pudo resucitar a Lázaro, menos lo va a hacer contigo. Tú tienes que ver esto. Será una forma más efectiva de fortalecer la fe que la curación de un enfermo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que alguien, un pastor, un profeta carismático, un falso maestro, sana a alguien un riñón, si al fin y al cabo esa persona va a morir? ¿De qué sirve que Jesús resucitara a Lázaro 5 o 10 veces? Lázaro va a morir. Dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿De qué sirve que te haga millonario el enemigo? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por esta razón Jesús dijo: me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Ese es el propósito. Para que creáis. Como el milagro que se va a realizar es, entre otras cosas, en beneficio de los discípulos y también para ti, para mí, que eres discípulo del Señor. Por eso no nos sorprende que Jesús diga: nos vamos a Él. El Señor quería decir que la resurrección de Lázaro haría mucho más por fortalecer la fe de los discípulos que una sola curación. El tiempo de Jesús en la tierra se estaba prácticamente acabando. Iba camino a la cruz. Los discípulos necesitaban un respaldo poderoso para su fe. Versículo 16 y final. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ojo el tono. Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, llamado Dídimo. Los dos nombres, Tomás en hebreo, Dídimo es en griego, es el mismo, significa gemelo. Era un gemelo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es conocido en la historia y en muchos predicadores, maestros, comentaristas, como Tomás como el incrédulo. Vemos la historia de él en Juan 20, 24, 28. Pero había mucho más en él. Como leímos, como reflejan sus palabras de amor y devoción y aliento, que a pesar de su pesimismo, su negativismo que vemos en la oración del texto, lo hizo creer que moriría si iba a Jerusalén. Por otro lado, su amor por Jesús era tan fuerte que estaba dispuesto a morir por él. Tomás era sincero en sus intenciones. Aún así, en el momento crucial en Getsemaní, un poco tiempo después, su fe, como el resto de los discípulos, iba a mostrar que era carente. Cuando arrestaron a Jesús en el huerto, dice Mateo 26, 56, describiéndolo, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Recuerdo, hace unos 4 años, un hombre con familia bonita aquí me decía: digamos esto a la iglesia americana acá, pastor, y
Estaba hablando, lo estamos en los trámites y eso, de la visa. Si no le dan la visa, y usted ya no puede ser pastor, etcétera, nos vamos a otro lado. Nosotros lo apoyamos. Ahí estamos. Y 15 días después, fue el primero a salir corriendo. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sin embargo, aquí Tomás fue un ejemplo de aliento, de fortaleza para sus discípulos tan valientes. Siguiendo su ejemplo, todos fueron con Jesús a Betania, a pesar de sus dudas. Hay cosas que no entiendes ahora, y Él no tiene por qué explicarte, como le dijo a Job. No ponga su mirada, ponga su mira en las cosas de arriba. Mirada es muy ancha, no se fijen en otro, mira en Cristo. No dice mirada, porque todos cambian, hasta los ángeles cambiaron en el cielo, pero Dios no cambia. Podemos tener nuestras debilidades, pero en momentos difíciles, escúcheme bien, pero en momentos difíciles, los verdaderos discípulos serán fortalecidos para superar cualquier obstáculo. Conclusión. Seguir a Jesús tiene un precio fuerte. Él lo dijo en Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No te ofrezco nada material, ni yo tengo. Jesús conoce bien el corazón humano y sabe que muchas veces detrás de nuestras buenas intenciones se esconden motivaciones mixtas. La invitación a seguir a Jesús es para todos, pero a Jesús no le gusta engañar a nadie. Su invitación es sincera, pero también es franca y sin fraude. Desde el primer momento nos dice que el discipulado es costoso. Él no dijo en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Va a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Por un lado nos invita a venir, pero por otro lado nos pide que contemos de antemano el precio. Esta es la pregunta del mensaje. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, aún si fuera a dar tu vida por el Señor? Por favor, incline su cabeza y cierre los ojos por un momento. Si esta mañana usted entendió el mensaje, los discípulos verdaderos dan su vida por el Señor. No es que tienes que morir por Él físicamente, pero tal vez te tocaría hacerlo. ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a seguir al Señor bajo cualquier precio? Levantaría la mano. Yo daría la vida por ti, Señor. Levante la mano. Dios le bendiga. Levante su mano. Yo daría la vida por ti, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Sea el precio. Levante su mano bien alto. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor, si tú me lo pides. Baje su mano. Tal vez esta mañana tú tenías la mirada en hombres, familia, amigos, pastores. Señor, yo solo quiero verte a ti nada más. Que nada me estorbe. Me quiero comprometer contigo nada más. Levante su mano. Me comprometo solo a verte a ti, Señor. Levante la mano. Yo solo quiero poner la mirada en ti, Señor. Baje su mano. Si esta mañana usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no has nacido de nuevo ahí en tu banca, dile: Señor, soy un pecador, soy una pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Señor, entra en mi corazón y sálvame. Transfórmame, Señor. Padre, te doy gracias por este mensaje. Los verdaderos discípulos dan su vida por el Maestro. Señor, sosténme en momentos difíciles. Ayúdame a sostener a otros. Ayúdame a tener mi mirada en ti. Y a pesar de que no entiendo lo que va a pasar, la vida cristiana es un caminar en fe. Tomás no entendió, pero fue fiel, dejándole las consecuencias al Señor.
Ayúdanos a ser fieles a ti a pesar de cualquier circunstancia. Gracias porque eres bueno con nosotros y fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.